Maestro Ocampo, buenas tardes. Si pudiera usted habilitar su audio, si me escuchan bien. Hola, buenas tardes, ¿me escucho? Le escucho muy bien, aunque no lo veo. Ay, perdón, Su cámara no está habilitada. Ahora sí ya. una disculpa. Nos viene un poco oscuro. Quizás sí, ahí está bastante mejor. Muy bien. Perfecto. ¿Ya está usted listo? Ya nada más estaba buscando cómo proyectar. Déjeme ver si tiene usted atributos para debe tenerlos. Si usted tiene atributos para proyectar, si le da en la parte inferior de su pantalla con el mouse, le aparece ahí una Sh- flechita hacia arriba que dice compartir, Ok, y y aquí ahí sería, le va a presentar las opciones que hay en su computadora para que usted elija el archivo que va a compartir. Y si no le funciona, nos manda usted su presentación y aquí le apoyamos para presentarla. pero voy a tratar nada más. Eh, no, sería nada más. No me permite. Sí tiene atributos, ¿eh? No, no tiene problema. Estoy aquí revisando y usted está incluso como anfitrión, lo cual implica que sí podía hacerlo. Si ve usted en la parte inferior de su pantalla la vara de un menú de el Zoom, Sí, ¿sí la ve? sí. Ok, mire, déjenme ver. Ah, la parte de los iconos está el de audio, el de video, participantes, luego sigue el de chat, luego sigue reaccionar y finalmente hay uno que dice compartir. No sé si lo observe usted. Sí, share. Ok, Ahí se le da clic y entonces le va a aparecer los diferentes archivos que tiene usted en su pantalla. Ahí ya lo estamos viendo. Muy bien, ya está, ya lo estamos viendo. aquí se Si ve usted lo que quisiera, tengo dígame. en pantalla. Ahí se ve lo que tengo en pantalla. Sí, dice aquí principios de la función judicial. Si usted quisiera que esta presentación, si es de PowerPoint o es de Es PDF? un, es un PDF. Ya sí le veo que lo tiene usted ahí en Adobe Acrobat, ¿no? Lo está viendo en Adobe. Así es. Muy bien, pues bueno, usted ahí lo va recorriendo sin problema alguno, ¿de acuerdo? Ok, Muy bien, pues si no tiene inconveniente, entonces iniciamos. claro. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos quienes nos están observando a través de nuestras plataformas Zoom y Facebook del Instituto de Posgrado en Derecho. El Instituto de Posgrado en Derecho que tengo el honor y el privilegio de dirigir y la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo que también tengo la responsabilidad de presidir, han generado este espacio a efecto de que las personas candidatas a ocupar cargos en la nueva conformación de los poderes judiciales federal y locales tengan la oportunidad de compartir su perfil, su trayectoria, a efecto de que la ciudadanía, y no solamente el mundo jurídico, no solamente los abogados y abogadas, sino la ciudadanía en general, tengan la oportunidad de conocerlos. Y al mismo tiempo entonces que las personas candidatas se puedan dar a conocer y que la ciudadanía pueda conocerlos. Y dentro de ello, un tema jurídico con el único afán de dar testimonio de que las personas candidatas efectivamente dominan la materia jurídica y que por ende están perfectamente cualificados para el efecto de compartir temas de impartición de justicia. Voy a leer alguna breve semblanza curricular
de nuestro invitado del día de hoy, que es el maestro Eduardo Enrique Ocampo Hernández. Eduardo Enrique Ocampo Hernández. Déjeme buscar aquí un archivo adicional que estoy buscando. Quiero ver algo adicional. En fin, bueno. El maestro Eduardo Enrique Ocampo Hernández es juez de Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Chihuahua en la actualidad. Es decir, el Poder Judicial Federal es uno y en este caso el Poder Judicial del Estado de Chihuahua tiene sus propios tribunales locales que conocen, en este caso, de los conflictos laborales propios del fuero local. Y el maestro Eduardo Enrique Ocampo Hernández es juez actualmente del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Y es ese mismo cargo el que el maestro Ocampo desea continuar y por el cual está contendiendo. Y esto me parece que es una nota importante considerarla porque habla de que alguien que está desarrollando una actividad de impartición de justicia ama esa actividad, desea llevarla a cabo y por eso requiere, piensa, busca continuar haciéndolo. De el maestro Eduardo Enrique Ocampo Hernández podemos decir algunas cosas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con una maestría en Derecho del Trabajo por la misma universidad. También es especialista en Derecho del Trabajo por la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación. Tiene en su haber un diplomado en amparo impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuenta con una maestría en amparo que actualmente está cursando en la Universidad Autónoma de Chihuahua, de donde él radica y donde actualmente imparte justicia. Por supuesto, ha tomado también cursos y diplomados en Derecho Laboral, en Constitucional y en Derechos Humanos en diversas instituciones, como la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de la Judicatura Federal y también en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su experiencia profesional? Hombre, pues empezó como abogado postulante en un despacho jurídico que en ese entonces su área de litigio, su área de aplicación profesional era la materia laboral y amparos directos o indirectos ante las juntas federales y local de conciliación y arbitraje, federales y locales de conciliación y arbitraje. Esto fue en el año 2017. Más adelante, de 2017 a 2020, fue asesor jurídico interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua y posteriormente, a partir del 2020 y hasta el 2022, fue jefe del Departamento de Servicios Jurídicos en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común del propio gobierno del estado de Chihuahua. Más adelante, a partir de octubre del 2022, ya implementada la reforma laboral, el nuevo modelo de justicia laboral en el estado de Chihuahua, se desempeñó como secretario instructor de Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Chihuahua de octubre a noviembre y de manera inmediata prácticamente en el mismo mes de noviembre del 2022 pasó a ser titular del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, es decir, es juez de Tribunal Laboral del Estado de Chihuahua. Dentro de lo que el maestro Ocampo califica como sus propias habilidades y competencias, es que domina de manera amplia el derecho laboral, el derecho constitucional y administrativo, especializados en litigio y en asesoría de temas de amparo y de recursos constitucionales. Se afirma como una persona que tiene habilidades para gestión y para liderazgo, coordinación de equipos, supervisión de trámites y estrategias legales, y también con habilidades técnicas en el manejo de las plataformas jurídicas, elaboración de proyectos legales y dictámenes. Obviamente ha tomado e impartido diferentes cursos, diferentes diplomados, talleres, seminarios, etcétera. Cuenta, podemos decir, con una formación académica sólida, una trayectoria profesional especializada en el derecho del trabajo, en el derecho constitucional y en el derecho administrativo, con más de 15 años de experiencia en el ámbito judicial y jurídico gubernamental.
En la parte de los tribunales fue desde actuario, secretario de acuerdos, hasta juez de tribunal laboral, como es el día de hoy. Pues esa es la semblanza curricular de nuestro invitado, el maestro Eduardo Enrique Ocampo, a quien le voy a conceder la palabra para que en los siguientes 45 minutos él nos hable tanto de lo que quiere él ampliar en su trayectoria, lo que quiera él comentarnos de su perfil a fin de que la ciudadanía nos conozca, lo conozca, y después y en algún momento él también dará este tema jurídico que son los principios de la función judicial, un elemento fundamental, porque si no tenemos claro cuáles son esos principios de la función judicial, pues francamente estamos perdidos. Esta sesión, les reitero, que se está transmitiendo no solamente por Zoom, sino fundamentalmente a través de Facebook, en la página del Instituto de Posgrado en Derecho, donde hemos tenido una cantidad muy importante de visualizaciones y más adelante yo iré, cuando el maestro termine, les compartiré cuál fue nuestro alcance, tanto de compartir el video como de visualizaciones. Hemos tenido más de 1000, hemos tenido 500, 400 y en alguna ocasión hasta 4000. En esta ocasión estamos ubicándonos concretamente en el estado grande, en el estado de Chihuahua, y uno de sus juzgadores más relevantes en materia laboral. Maestro Eduardo Enrique Ocampo, bienvenido. Este es su espacio. Tiene usted la palabra. Cualquier cosa que se le ofrezca con su presentación, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Chávez. Bueno, antes que nada y primeramente me gustaría pues agradecerles la invitación para poder aquí pues darme a conocer, explayarme y hablarles de un tema que aunque parezca básico es un tema muy interesante. Previo a exponerles el tema, digámoslo de fondo, pues a lo mejor les platicaré algo así brevemente sobre mí que me interesaría así destacar. Yo empecé en juntas, trabajando en juntas locales de conciliación y arbitraje en el escalafón, digámoslo así, empezando como actuario, secretario, auxiliar. Estuve en varias áreas. Posteriormente me fui a una junta federal. Estuve ahí litigando materia laboral, amparo, un poquito de civil, un poquito de algunas otras materias como administrativo. De igual manera, me fui como asesor jurídico interno de la Secretaría General de Gobierno, de Gobierno del Estado de Chihuahua. Estuve como jefe de departamento de la Secretaría de Desarrollo Social, como ya bien tú a referir. Eh, de igual manera estuve en el municipio de Chihuahua, en el área de, digamos, lo contencioso administrativo, y luego ya mediante un concurso de oposición que fue lanzado en Chihuahua por la reforma del 19 a la Ley Federal del Trabajo, que se implementó en Chihuahua hasta octubre del 2022, es como ingreso al cargo de, primeramente de secretario, que lo ocupé alrededor de un mes, y en noviembre del 22 accedo al cargo de juez. Ya tengo casi 3 años en este cargo. ¿Y por qué les comento mi trayectoria? Creo que es importante porque he estado inmerso no nada más desde el punto o desde la perspectiva del juez, ¿no? Sino creo que es muy importante tener varias perspectivas porque nos da a los juzgadores y a los litigantes maneras distintas de ver las cosas y de aplicar el derecho, de ser conscientes de los papeles que ocupa tanto el litigante como el juzgador, pues número uno, para ser respetuoso del cargo el uno del otro, y número dos, pues para juzgar o en su caso llevar los asuntos de una mejor manera. Entonces, a lo que voy es que pues tengo experiencia, digamos lo que en cualquier lado, por decirlo así, en el lado bueno y en el lado oscuro, independientemente de cuál querramos denominar como cuál, ¿verdad? Pero bueno, entonces les comento, mi tema es el hablar sobre los principios de la función judicial. Y aunque pareciera un tema básico, como bien refirió ahorita el maestro Chávez, es un tema muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque son principios que los juzgadores estamos obligados a garantizar. Ahorita en estos tiempos, por la etapa que vivimos y derivado de la reforma de septiembre del año pasado, pues es común que veamos que se platica sobre o se menciona mucho, por ejemplo, el principio de imparcialidad, de objetividad y de independencia. Son los que regularmente vemos ahora que se proyectan o se refieren por todos lados, ¿verdad?
Sin embargo, hemos olvidado otros principios de la función judicial que son muy importantes, que son indispensables y que están íntimamente relacionados con estos principios de imparcialidad, independencia y objetividad. Me gustaría hacer a mí una intervención precisa, concisa y principalmente práctica para poder lograr ver situaciones y poderlas aterrizar a un mundo real, no nada más hablar un poquito de la teoría, sino que me gustaría dar una serie de ejemplos durante el desarrollo de este tema de los principios de la función judicial, que luego los podremos ir relacionando, la verdad, con cosas que nos pasan a menudo tanto al juzgador como al abogado litigante o cualquier otro tipo de funcionario público, ¿verdad? Ahora, la primera pregunta es, ¿qué son los principios? ¿Por qué, ¿por qué los principios? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que los principios son exigencias mínimas en los impartidores de justicia que tienden a garantizar la efectividad en la impartición de justicia. ¿Y de dónde sacamos ahora los juzgadores que viene expresamente el principio de independencia e imparcialidad? Bueno, aquí tenemos que atender primeramente a nuestro máximo ordenamiento legal, ¿verdad? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo 100. Este artículo 100 fue reformado, como referíamos, en la reforma del 15 de septiembre del año 2024, ¿sí? Y les leo un pedacito que nos dice, artículo 100, técnica de gestión para emitir sus resoluciones. Y el párrafo tercero, que es el párrafo que nos interesa, nos dice, el Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en pleno y en comisiones. El pleno será la autoridad sustanciadora en los términos que establezca la ley, oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos en que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar las personas servidoras Sí, es el punto de partida. Vienen expresamente en la Constitución. Si nosotros hacemos un análisis comparativo de este artículo 100 vigente a partir de septiembre del año 2024, en su párrafo séptimo, ¿sí? Vigente anterior a la reforma, vemos que hay un principio adicional que no se refiere en esta nueva reforma. Expresamente se contemplaba un principio más que era el de de que no esté expresamente ahora en este artículo 100, sigue inmerso en nuestro sistema judicial. Esto es en la Constitución general. Ahora, vamos ante esta se impacta y vemos los principios de la función judicial en su artículo 108. Y para no hacerles tedioso el tema o la lectura de este artículo, es básicamente un copia y pega este artículo 108 del anterior 100 que leí de la Constitución Federal. Y vemos aquí expresamente los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia y los que la ley determine. ¿Sí? Es prácticamente una Y aquí nos habla respecto de la atribución y responsabilidad de la Escuela Nacional de Formación Judicial para llevar a cabo los concursos de oposición y acceder a distintas categorías de la carrera judicial. Esta carrera judicial se rige por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, y ahora sí vemos el principio de paridad de género. Como les refería, no está expresamente en el artículo 100 constitucional federal, pero sí está expresamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De igual manera, estos principios lo vemos en el mismo ordenamiento, Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en su artículo 187, fracción décima, ¿sí? Y nos habla de las responsabilidades de los servidores públicos. Posteriormente, aquí un momentito, tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y nos establece en su artículo 3, la justicia se impartirá por jueces o juezas, magistrados o magistradas, responsables y sometidos únicamente a la Constitución Federal y a la propia del Estado. La función probidad, rectitud, transparencia, máxima publicidad, perspectiva de género, etcétera. Bueno, para no ser tedioso esto, vemos prácticamente que en estos principios. Mi estimado maestro, está teniendo problemas con su internet. De pronto se congela su imagen y voz. Poder Judicial Federal como del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, ¿sí? Esto es la base de los principios de la función judicial y son muy importantes. Muchas veces los constitucional y legal. Es por eso que tenemos que tener presente expresamente de dónde derivan estos principios. Y no solo es que estén expresamente, digámoslo, que estén culpa. Ay. Maestro Ocampo, Sí, está teniendo problemas de intermitencia en su internet. Frecuentemente está congelando. No sé si sea cuestión de que esté ubicado cerca del módem o el ancho de banda. Y si no tiene forma de resolverlo, le sugiero que apague usted su pantalla para el efecto de que pueda tener una mejor cobertura en la señal. Apague usted su pantalla y con eso esperemos resolverlo. a ver, un momentito nada más. Pura pantalla, donde dice, A ver, aquí. si, si pone usted su puntero en la parte inferior izquierda de su pantalla, le va a Sí, aparecer ahí un icono de audio, como un microfonito, y uno de video. Ese dele clic para que se apague su pantalla y entonces todo su ancho de banda se va a dedicar a su presentación y a su voz. bueno, hola, ¿me escucho? Lo escuchamos y lo seguimos viendo. Una Eh, disculpa ya, espero se haya solucionado el problema de la conexión. bueno, vamos a ver si hay un tema, yo le aviso para que hagamos esa opción 2. Adelante entonces, por favor, maestro. Bueno, entonces, estos principios de la función judicial, bueno, ya vimos de dónde parten los principios de la función judicial. Estos principios tenemos que tener en cuenta que no son los únicos, ¿eh? Estos son los principios que rigen la función judicial. También tenemos principios personales y principios procesales. Por ejemplo, en el derecho del trabajo tenemos principios personales, es decir, que rigen el actuar de los juzgadores y se amplió un poquito el catálogo en su artículo 123, apartado A, primer párrafo de la Constitución Federal y 604 de la Ley Federal del Trabajo, y tenemos
la legalidad, la imparcialidad, la autonomía, la transparencia y de nueva cuenta la independencia. Y de igual manera también tenemos principios formales que rigen el procedimiento en los juicios, por ejemplo, laborales, en sus artículos 685, y tenemos el de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía, sencillez, publicidad, gratuidad, oralidad, realidad y conciliación. Tenemos que tener en cuenta que todos estos principios, ¿sí?, no solamente los vemos de manera expresa en nuestros ordenamientos jurídicos, sino que muchas veces, si bien no están de manera expresa, los vemos que están de manera implícita en algunas reglas procedimentales o incluso en algunas reglas sustantivas, ¿sí? Entonces, muchas veces no tenemos que verlo expresamente, o la imparcialidad no la tenemos que ver plasmada de manera literal o letrística para saber que está la independencia. Bueno, ahora, a mí los que me interesan es la objetividad, la imparcialidad y la independencia. Y principalmente empezaría hablando de la independencia y la imparcialidad judicial. Estos dos principios los confundimos muy a menudo, ¿sí? La imparcialidad tenemos que es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas del derecho provenientes de las partes en los procesos que conoce el juzgador. Y la independencia es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas del derecho. Es decir, el juzgador, los juzgadores debemos emitir nuestras resoluciones juzgando desde la perspectiva del derecho y no a partir de intereses o presiones ajenos o externos. Es decir, a ver, la imparcialidad, la diferencia con la independencia es que la imparcialidad viene del juzgador internamente hacia las partes, de ahí parte, de lo interno del juzgador, sea de su corazón, sea de su pensamiento, y este pensamiento o cuestión emocional lo liga con las partes de alguna manera. En cambio, la independencia es todo lo contrario, es una cuestión que viene ajena al juzgador, parte de afuera del juzgador. Ejemplos prácticos. Veamos. Un juez independiente debe rechazar cualquier tipo de recomendación sobre la resolución de asuntos que conoce. Es decir, nosotros como juzgadores, si alguien, digámoslo, nos habla para, pues, digámoslo de una manera vulgar o corriente, darnos línea o tratar de darnos línea o tratar de sugerirnos o tratar de presionarnos para que nosotros tomemos una determinación en tal o cual sentido, sea un funcionario público de mayor jerarquía o un funcionario de igual jerarquía, esto es una cuestión de independencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son influencias externas al juzgador, ¿sí? Sin embargo, la imparcialidad está relacionada con los sesgos y prejuicios de la persona juzgadora, es decir, por eso les comentaba que viene desde dentro, ¿sí? Y está relacionado con las partes, es decir, por ejemplo, la imparcialidad. Digamos que mi hermano fue objeto de alguna vez de un despido injustificado por su condición, no sé, a lo mejor una condición vulnerable de un estado físico, ¿no? Si yo veo que las partes tienen este mismo padecimiento que a lo mejor mi hermano tuvo por una cuestión de un padecimiento físico o alguna enfermedad, y yo estoy inclinando de manera inconsciente la balanza hacia la parte que tiene este padecimiento, pues lógicamente que aquí se está actualizando un problema de imparcialidad, ¿sí? Viene de adentro, viene de mi sentir, de mi pesar, de mi conciencia y me liga con ella las partes. Eso es la imparcialidad. Y repito, la independencia viene de lo externo, influencias ajenas al juzgador, fuerzas externas. Es por eso que dicen que los juzgadores debemos de ser fuertes para resistir este tipo de presiones. Un juzgador imparcial evita siempre conceder ventajas o privilegios ilegales con cualquiera de las partes, ¿sí? Un juzgador imparcial debe evitar evitar aceptar invitaciones de alguna de las partes, no sé, alguna comida, alguna fiesta, algún evento personal. ¿Por qué? Porque son cuestiones emocionales que nos ligan con las partes o con sus abogados. Ahora, nosotros vemos figuras jurídicas que regulan o que tienden a garantizar esta imparcialidad. En algunas materias le llaman, por ejemplo, competencia subjetiva, ¿no?
¿Qué son? Es precisamente las cuestiones que vienen dentro del juzgador, de esa competencia subjetiva. En materia laboral la vemos aterrizado con otra denominación u otro nombre y se les llama excusas o impedimentos. Pero estas figuras de excusas o impedimentos o competencia subjetiva están relacionadas con la imparcialidad, ¿sí? Ahora, esto es la principal diferencia en estos dos principios. Por otro lado, me gustaría también aquí hablar de la objetividad. ¿Y qué es la objetividad? Aquí lo vería yo de alguna manera como el hecho de que el juzgador, o es la actitud que tiene el juzgador frente a influencias extrañas al derecho, ¿sí? Consiste en emitir los fallos por razones que el derecho suministra y no pues la que deriven de modo personal de pensar o de sentir. Es decir, yo como juzgador, al ser objetivo, al emitir una resolución, yo debo de hacerlo con base a lo que obra en autos. ¿Y qué me refiero con base a lo que obra en autos? No es conforme a únicamente lo que obra en papel, es conforme a lo que yo percibí en el desahogo de las audiencias, de una audiencia de juicio, de las declaraciones de las partes, de las declaraciones de los peritos, de las declaraciones de cualquier tercero. Yo tengo que ser objetivo y no puedo valorar una cuestión ajena o independiente de lo que obra en el expediente, sea en papel o haya sido percibido de manera directa en el desahogo de las audiencias o de las diligencias, ¿sí? Precisamente, por ejemplo, en materia laboral vemos esta cuestión de la objetividad en la prohibición, llamémoslo de alguna manera, de que el juzgador pueda conocer de los antecedentes de la conciliación prejudicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tema que es ajeno a la técnica jurídica o al desahogo y desarrollo de una audiencia. Yo no puedo tomar como antecedente la conciliación prejudicial. ¿Por qué? Porque sería objetivo, sería inobjetivo, perdón, perdería objetividad. ¿Por qué? Porque la conciliación prejudicial no se lleva a cabo o se desarrolla o desahoga frente al juzgador, sino ante una autoridad diversa como son los centros de conciliación. ¿Sí? Es por eso que esto está relacionado la objetividad con la percepción del juzgador respecto de lo que se hace llegar ya sea en el expediente, en su etapa escrita o en el desahogo y desarrollo de las audiencias. Esto es básicamente el profesionalismo. Perdón, en la objetividad. Ahora veríamos el profesionalismo y esto está relacionado mucho con la cuestión de digámoslo, de la actualización y de la capacitación del juzgador. ¿A qué me refiero con esto? Aquí un juzgador, tenemos que tener en cuenta que un juzgador siempre debe de estarse capacitando constantemente. Uno de los principios que nos enseñaron en la escuela, ¿sí? O de los, como les llamamos, el decálogo del abogado, ¿sí? Nos dice que el derecho cambia constantemente y por eso nosotros debemos de estarnos actualizando en el día a día. Efectivamente, el derecho se actualiza todos los días vemos una reforma publicada en el ámbito local o en el ámbito federal. Y dependiendo de la materia donde nos desarrollemos, es nuestra obligación estar capacitándonos en el ámbito de las ciencias jurídicas, de las leyes, principalmente las reformas a la Constitución, a nuestra Constitución local, a nuestras leyes estatales, ¿sí? Esto, pues, lógicamente depende mucho de la entidad federativa en la que nos encontremos. Y todas aquellas leyes locales, ¿verdad? Dependiendo de la materia. De igual manera, una cuestión que estamos obligados a seguir los juzgadores en la capacitación es saber utilizar el semanario judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque es aquí donde se publican los criterios, ¿sí? En las páginas de la Suprema Corte podemos encontrar mucha doctrina y que nos ayuda mucho a resolver los asuntos que vemos en el día a día. Pero sí estamos obligados a saber utilizar el semanario judicial de la Federación. Les comento así rapidito una anécdota a lo mejor que me tocó ver o me tocó vivir. Les comentaba yo a unos alumnos en una clase y les puse un ejercicio y nos poníamos frente al monitor y les decía, a ver, vamos a consultar los últimos criterios que publicó la Corte el último viernes. Y del 100%
de personas que estaban en el curso, yo calculo que alrededor del 8 o 10% supieron consultar los criterios. Esto solo me di cuenta yo, ¿verdad? No era una cuestión de que lo hiciéramos todos frente al grupo, sino íbamos de uno a uno, de dos en dos, y nos íbamos viendo de qué manera consultábamos los criterios. Otros tenían maneras muy interesantes de actualizarse en los criterios, que es que se suscribían a ciertas páginas y semanalmente les mandaban los criterios publicados por la Corte. Es un método distinto, pero también es un muy buen método. Pero ¿qué es a lo que voy? Nosotros tenemos que saber cómo actualizarnos de estos criterios. ¿Por qué? Una pregunta a reflexión. ¿Ustedes confiarían en un juzgador que no se actualiza semanalmente en los criterios que está obligado a seguir? Es pregunta de reflexión, ¿sí? ¿Confiarán ustedes en este tipo de juzgadores que no sabe buscar los criterios que se publican semanalmente? ¿Cómo se actualiza este juzgador? ¿Qué tipo de persona juzgadora es? Es pregunta de reflexión. Y es un punto muy importante que nos ayuda a saber qué tipo de juzgadores queremos, qué tipo de juzgadores queremos ser, ¿sí? Ahora, el profesionalismo no nada más está ligado con la capacitación, está ligado con la actualización. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. La actualización no necesariamente está relacionada con el mundo del derecho. Los juzgadores en la actualización estamos obligados a tener una cultura general. Necesitamos saber ahora sí que de todo un poco, no nada más del mundo jurídico y de sus materias. Estamos obligados a saber, por ejemplo, sobre el uso de tecnologías de la información, sobre ciertas materias como la medicina. Simplemente en derecho a la seguridad social, cómo no está relacionado con la medicina del trabajo, con las enfermedades, con los padecimientos, con cuestiones que se pueden desarrollar y que está ligado a la actividad de las personas o al puesto y funciones que hacen las personas en el día a día en su labor o empleo cotidiano, ¿sí? O sea, estamos obligados no solo a saber de la ciencia jurídica, repito, de muchas ciencias que necesitamos en el día a día, grafoscopía, grafometría, materias de sonido, materias del uso del uso de la tecnología. Ahorita está muy de moda la inteligencia artificial. ¿Cuántos abogados litigantes o cuántos juzgadores, por ejemplo, para argumentar, no se apoyan un poco de las inteligencias artificiales? Entonces, necesitamos saber un poco de todo, ¿eh? Y cultura general. Es muy importante que un juzgador lea y no nada más lo jurídico, lo científico, ¿sí? Sepa qué es lo que ocurre en el día a día en nuestro país. Ahora, nosotros tenemos también la excelencia, ¿sí? La excelencia es la máxima exigencia o el máximo pedimento que se le puede realizar a un juzgador, ¿sí? De la excelencia derivan virtudes humanas y virtudes judiciales. Para mí, la verdad, es lo mismo. Para mí. Las vemos a continuación. Nosotros, por ejemplo, como virtud tenemos el humanismo. Esto nos quiere decir que el juzgador debe estar consciente de que la ley es para servir al hombre, al ser humano, a las personas, a un grupo indeterminado, indeterminable de personas, no solo a una persona, ¿sí? No podemos inclinar la ley para beneficiar a una persona, sino tenemos que actuar de manera imparcial para defender para la protección de los derechos de la sociedad. Eso es el humanismo. La justicia, los juzgadores debemos esforzarnos en el día a día, en la resolución de nuestros asuntos, para tratar de darle a cada quien lo que le corresponde. La prudencia, los juzgadores debemos estar conscientes de que la toma de decisiones, resoluciones y la emisión de sentencias son favorables o desfavorables para las partes y tenemos que estar conscientes también de las consecuencias que puede traer una sentencia en tal o cual sentido, ¿sí? Debemos ser empáticos. A eso se refiere la prudencia. La responsabilidad. Como juzgadores debemos estar conscientes de las consecuencias que traen la emisión de nuestras resoluciones, ¿sí? Y hacernos responsables. Si nosotros tomamos una decisión y tal vez es mala esa decisión, tenemos que estar conscientes de que es mala y tenemos que ver la manera de buscarle una solución. Sí, ser abiertos
al saber que nos estamos equivocando o que nos podemos equivocar y tenemos que asumir las consecuencias, independientemente de cuál sea. Puede ser una consecuencia leve o una consecuencia que nos lleve a afrontar un procedimiento de responsabilidad administrativa. De igual manera, tenemos la fortaleza. ¿Qué quiere decir la fortaleza? Está relacionada directamente con la independencia, que es lo que ahorita les comentaba, y es el resistir, el soportar las molestias externas a la toma de decisiones, lo que les refería. No podemos dejar que una persona, porque sea un superior jerárquico, independientemente de qué tipo de servidor público sea, quiera afectar el resultado de nuestras resoluciones o de nuestras sentencias. De igual tenemos tenemos la lealtad, que es el promover el respeto a los valores de la institución que se representa, ¿sí? La lealtad, creo que como juzgadores estamos obligados a promover estos principios de la función judicial. No nada más a ejercernos en el día a día, al desempeñar nuestras funciones, sino a promoverlos. ¿Con quién? Con nuestros subalternos, con nuestros compañeros, con nuestros superiores, con las personas, ¿sí? Con los justiciables. El orden, otra virtud, quiere decir que debemos de procurar el realizar, el tener una planificación y una organización. Un juzgador que no planifica o que no se organiza, en serio, es un mal juzgador. Es un muy mal juzgador. Debemos ser organizados porque los juzgadores somos líderes, ¿sí? Llevar una buena agenda, una buena distribución de nuestra agenda, una buena administración de nuestra agenda, una buena administración de nuestras cargas de trabajo, saber cómo llevamos a cabo nuestras cargas de trabajo, saber cómo llevamos a cabo nuestra agenda, cómo distribuimos las agendas en los días de la semana. Tenemos también el respeto. ¿Esto qué quiere decir? Que los juzgadores debemos de abstenernos de lesionar los derechos y la dignidad de las personas. A ver, ¿cuántas veces no hemos escuchado de juzgadores que dirigen sus audiencias siendo groseros o majaderos con las partes, que tratan de alguna manera de hacerlos menos, o que ese juzgador trata de buscar el protagonismo en su audiencia? Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros, digámoslo en términos coloquiales, somos un referee. Debemos respetar a las personas y no nada más respetar a las partes. Debemos respetar a nuestros subalternos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de juzgadores que regañan a sus subalternos, independientemente de la cuestión, tengan o no razón, de manera pública? No, a ver, tenemos que saber cómo se lleva a cabo un regaño. Yo soy de la idea que los regaños se llevan en privado y los aplausos se llevan en público, pero creo que, por ejemplo, llevar a cabo un regaño público, pues no es una cuestión que vaya con el respeto que debe de tener un juzgador hacia sus subalternos. Tenemos el decoro también. Quiere decir que nosotros como juzgadores tenemos que tener un comportamiento habitual, tanto en la vida pública como en la vida privada, ¿sí? Es decir, tiene que haber una armonía entre la persona que somos, valga la redundancia, como personas, a la que somos como juzgador, a la que somos como profesionales. Yo no puedo venir a decirles aquí, respeten a sus subalternos, respeten a sus superiores, respeten a sus jueces, a sus iguales, a los demás jueces, y venir yo a mi casa y a lo mejor y respetar a mis hijos, y respetar a mi esposa, y respetar a mi familia, a mi mamá, a mi papá. No hay, esta cuestión del decoro es una cuestión de congruencia, ¿sí? Entre la vida, digámoslo, pública y la vida privada. Tenemos que ser laboriosos, es decir, cumplir diligentemente nuestras obligaciones como juzgador. A ver, si somos juzgadores y nosotros tenemos un horario, tenemos que tratar de respetarlo y no nada más, cuando menos respetarlo. Tenemos que estar conscientes de que muchas veces el ser juzgador implica sacrificios. ¿Y a qué me refiero con sacrificios? No nada más tenemos que limitarnos a nuestro horario de 9 a 3. Si es necesario, lógicamente, tenemos que prolongar la jornada hasta el tiempo que sea. ¿Sí? Es decir, si nos tenemos que ir a las 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque somos servidores públicos y tenemos que estar conscientes que las personas están confiando en nosotros para la resolución de sus asuntos.
Por eso debemos de ser dedicados, debemos de ser laboriosos. También tenemos que ser perseverantes. Es decir, no nada más se trata en la toma de decisiones y resoluciones, el, digámoslo, de tomarlas y ahí quedaron. No, tenemos que llevar a cabo los actos necesarios para garantizar el cumplimiento de nuestras determinaciones, independientemente de las dificultades internas y externas. Sí, no puedo agarrar y yo decir, dictar una medida cautelar para un determinado efecto y al ver que se están complicando las cosas, regularizar, como decimos algunos juzgadores, y revocar la medida, porque se me ha hecho imposible cumplirla o se me ha hecho difícil cumplirla. Sí, tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser constantes, tenemos que alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas. Sí, si yo tengo una meta de emitir siempre mis sentencias en la audiencia de juicio, pues tengo que procurar hacerla y de manera excepcional dictarla dentro de los 5 días que me establece la Ley Federal del Trabajo, pero tratar de hacerlo en audiencia, ¿verdad? Tratar de alcanzar nuestros objetivos. Tenemos por otro lado, de igual manera, la humildad. La humildad, ¿qué quiere decir? Que nosotros como juzgadores tenemos que conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. ¿Para qué? Para aprovechar mejor este tipo de cualidades y calidades. Tengo que saber qué me hace fuerte, pero al mismo tiempo qué me hace débil y saber explotar mis fortalezas, ¿sí? Saber explotarlas de una mejor manera e identificar mis debilidades. ¿Para qué? Pues para desarrollarlas. Tenemos que ser sencillos. Esto es fácil. Digo, no ser sencillos es fácil, sino que es un concepto que pareciera muy sencillo. Esto quiere decir que nosotros los juzgadores no tenemos por qué tener alarde de poder. ¿Cuántos juzgadores no hemos visto que somos o son egocéntricos? Son a lo mejor hasta cierto punto altaneros. Son algunos dicen, he escuchado algunas frases por ahí que se creen virreyes, ¿verdad? Entonces, no. Nosotros tenemos que ser sencillos, tenemos que saber y estar conscientes que también al mismo tiempo, no obstante que somos jueces, somos particulares y podemos caer también en el ser un particular que necesita de la administración de justicia, porque todos tenemos problemas familiares, porque todos podemos tener a lo mejor un problema penal por un choque, se me ocurre, ¿verdad? Si yo tengo un accidente, no me fijé que debía haber respetado un rojo, me lo paso sin querer, pues puede traer consecuencias penales, ¿verdad? Nuestro actuar en el día a día y no solo como juzgadores puede traer distintas consecuencias que nos pueden hacer, no juzgadores, nos pueden convertir en justiciables, ¿sí? La sobriedad, tenemos que ser unas personas responsables en el cargo, ¿sí? Está muy relacionado con la sencillez. Tenemos que estar sobrio de que si algunas personas como juzgadores, seamos magistrados o seamos jueces, tenemos cierto, digámoslo, cierto poder o cierta influencia, no podemos estar haciendo alarde de esta o abusando del cargo en el que tenemos, ¿sí? Y por último, tendríamos la honestidad. Y esto quiere decir que debemos de seguir un comportamiento recto, un comportamiento honrado. Los juzgadores no únicamente debemos ser buenos juristas, y me refiero a que no únicamente debemos de capacitarnos y debemos de actualizarnos, sino los juzgadores tenemos la obligación de ser buenas personas. Por ahí hay un texto que se llama, ay, no recuerdo quién es el autor, pero es una lectura corta que cuestiona si las malas personas pueden ser juzgadoras. Yo les preguntaría, ¿creen ustedes que una mala persona puede ser juzgadora? O puede ser un buen juzgador, mejor dicho. Creo que tenemos que, como juzgadores, tratar de alcanzar la excelencia tratando de ser mejores personas, tratando de desarrollar estas virtudes judiciales, que si bien las estamos aterrizando al mundo judicial, no nada más son virtudes judiciales, son virtudes personales, porque son aplicables a todas las profesiones y a todas las personas, ¿eh? Independientemente de si son juristas o no. Entonces, es por eso que son importantes estos principios de la función judicial, no solo la imparcialidad ahorita que está de moda y que todo el mundo vemos que la invoca en todos lados. No solo ese es un principio judicial. Pregúntense a esas 5 minutos. personas. Sí, 5 minutos más, maestro, por favor. Perfecto. Eh, Pregúntense
ahorita que está de moda esta cuestión de la imparcialidad, si esa persona que como promesa para llegar a un cargo te está ofreciendo imparcialidad, te está siendo honesta. Una promesa para ser imparcial no puede ser una promesa de campaña, no puede ser una condición, es una obligación mínima constitucional. Ya lo vimos, ahí está en la Constitución local, en la Constitución federal. Una persona que te quiere vender la imparcialidad, la objetividad, la independencia como una promesa, creo yo, que no necesariamente es un buen juzgador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identificamos en conclusión a un buen juzgador? Creo que nos sirven más que nada el profesionalismo y la excelencia. Se actualiza, estudia constantemente, sabe los criterios recientes, se empapa de otras materias, no nada más, si yo soy juez laboral, sé un poquito a lo mejor del derecho civil, un poquito del derecho fiscal, un poquito o mucho más del derecho constitucional, procuro valores personales, es un combo. Entonces, yo creo que esta sería mi intervención. Muchas gracias por estos minutitos y espero no haberlos aburrido y haber sido un poquito práctico en la expresión de estos principios y en el darles a entender unos ejemplos que podemos ver en el día a día. Gracias. Hombre, al contrario, estimado maestro, perdón por el corte, pero tenemos programas y estamos por ese temor, por ese tenor, perdón, por ese tenor del tiempo, pues limitados en ello. Pero ha sido usted bastante explícito, creo que el objetivo lo ha aprovechado usted bastante bien, ha sido muy claro y coincido plenamente con usted que ser juzgador, pues francamente no es cualquier cosa. Se requiere vocación, se requiere dedicación, se requiere incluso una especie de apostolado, porque hay que estar permanente y constantemente actualizándose, estudiando y todo el tiempo preparándose. Esa es la realidad de las cosas. No hay ninguna duda que ese es el perfil que se requiere para que quienes impartan justicia tengan los elementos necesarios para hacerlo. Así es de que yo le agradezco mucho su participación. Quiero decirle que hemos alcanzado 221 visualizaciones en Facebook, lo cual se ha inclusive compartido 25 veces y que nuestro video, este video que contiene su participación, va a quedar en Facebook de la página del Instituto de Poder del Derecho, la página de Facebook, y por políticas de Facebook únicamente estará un mes. Después de eso, o ellos laboran o yo la bajo antes, pero ya no podemos tenerlo de manera permanente, cuando menos hasta ahora. Yo me imagino que más adelante Facebook va a decirnos, ahora te cobro tanto por tener aquí una especie de OneDrive o un Drive para que estén ahí, pues no pasará nada, pero en calidad de mientras va a estar ahí vigente y creo que nos alcanza porque de hoy en ocho justamente bueno, el próximo miércoles concluye el proceso de las campañas, el día 28, y pues tenemos ese tiempo para que todavía el video esté presente. Quiero también decirles que de aquí al día 28 que terminemos, vamos a alcanzar prácticamente 100 presentaciones. El Instituto de Posgrado en Derecho y la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo han hecho un esfuerzo extraordinario sin pretensión económica de ningún tipo, con el único afán de dar esta oportunidad como una labor social, tanto para las personas candidatas a ser juzgadoras, como para la ciudadanía y la abogacía en general, y también la laboralista en particular, con el fin de que estemos más informados de esta compleja situación, de este complejo proceso electoral, y que cuando menos tengamos elementos para saber quién es quién y poder votar mejor. Maestro Ocampo, en este mismo contexto, ¿le parece si nos hace el favor de compartirnos tres aspectos? Uno, redes sociales. Dos, ¿en qué región va usted a captar votos? O sea, quienes quieran votar por usted, quiero pensar que en Chihuahua, en algún distrito, estará usted como candidato. Y las características de la boleta, el color de la boleta, el número de la boleta o lo que corresponda, porque en este caso usted participa en un proceso electoral local. Entonces, ahí las reglas son locales y de eso es de lo que yo quisiera preguntarle. Si nos comparte, se lo vamos a apreciar. Sí, claro. Bueno, miren, en Facebook me pueden encontrar como Eduardo Ocampo y en Instagram me pueden localizar como Eduardo Enrique Ocampo. Les comento así rápido. Yo
Soy el número 63 en la boleta turquesa. Estoy para juez laboral en el estado de Chihuahua, soy actual juez en funciones, voy lógicamente por la reelección al mismo cargo en el Distrito Judicial Morelos, es decir, esto abarca varios municipios como el municipio de Aldama, Aquiles Cerdán, el municipio de Chihuahua. Yo estoy físicamente en la cabecera del estado de Chihuahua, es decir, en la capital, les repito, 6-3 en la boleta. Y nada más ya pues para despedirme, sí me gustaría nada más vayan a votar este 1 de junio y tomen sus decisiones a conciencia. Yo les recomiendo, no voten por personajes, ¿sí? O sea, voten en serio por personas con principios, con experiencia, con ética, con vocación. Voten el número 63 y acuérdense que si la justicia se ejerce con valores, todos ganamos como sociedad. Gracias. Magnífico, muy bien. Nada más en lo que estábamos aquí platicando, ya alcanzamos 245 visualizaciones en total y seguramente van a seguir incrementándose porque reitero que queda ahí la grabación en la página del instituto, en la página de Facebook del Instituto de Posgrado en Derecho. Con esto concluimos. Agradezco a todas y a todos quienes nos han hecho el honor, el favor de seguirnos en estas sesiones. Ya estamos un poquito cansados, pero no nos bajamos del carril, seguimos todavía aquí trabajando con todo gusto para ustedes. Mañana tenemos todavía 4 sesiones, el sábado tenemos otras más, y vamos a concluir el próximo miércoles 28 de mayo con las que podamos dar en esta labor, en este esfuerzo que estamos realizando para todas y para todos ustedes. Maestro, agradecido, gracias, le deseamos éxito, que todo marche bien y espero pronto ir a Chihuahua otra vez, saludar a mi querido Diodoro Silva, el secretario del Trabajo, tantos amigos que tengo allá en Chihuahua y por qué no también pasar a saludarlo y espero que todavía, seguramente así será, le encuentre a usted nuevamente impartiendo justicia, que son como usted los jueces que necesitamos en el estado de Chihuahua y en este país. Enhorabuena, buenas tardes para todas y para todos. Mañana nos seguimos viendo. Hasta entonces. Gracias, hasta luego.